Hacer una pausa, en lugar de llenar inmediatamente el espacio, es una experiencia transformadora. Cuando esperamos, empezamos a conectar tanto con la inquietud fundamental como con la amplitud fundamental. No hacer daño abarca, evidentemente, no matar, no robar y no mentir a la gente. Pero también incluye no ser agresivos en nuestras acciones, en nuestro discurso o en nuestra mente. Lo más importante de las enseñanzas budistas sobre el poder curativo de la no agresión es aprender a no hacernos daños a nosotros mismos ni a los demás. La base de la sociedad iluminada es no dañarnos a nosotros mismos ni a los demás al principio, en el medio y al final. Para crear un mundo sano hemos de empezar creando ciudadanos sanos, y esos ciudadanos somos nosotros mismos. La agresión más grave hacia nosotros mismos, el daño más fundamental que podemos hacernos, es permanecer en la ignorancia por no tener el coraje y el respeto de mirarnos a nosotros mismos honesta y delicadamente. El requisito para no hacernos daños es permanecer atentos, una sensación de ver lo que estamos viendo claramente, con respeto y compasión. Esto es lo que nos enseña la práctica básica. Pero la atención no se detiene en la meditación formal, sino que nos ayuda a relacionarnos con todos los detalles de nuestra vida. Nos ayuda a ver, oír y oler sin cerrar los ojos, los oídos ni las narices. Relacionarnos honestamente con la inmediatez de nuestra propia experiencia y respetarnos lo suficiente como para no juzgarnos en un largo camino que dura toda la vida. A medida que nos comprometemos más plenamente con este camino de honestidad, resulta muy chocante darnos cuenta de hasta qué punto estamos ciegos a nuestras formas de hacer daño. Es algo que tenemos tan integrado que no podemos oír que los demás tratan de decirnos, nula o delicadamente, que quizás estamos haciendo daño a algo o a alguien con nuestra forma de ser y de relacionarnos. Estamos tan acostumbrados a nuestra forma de hacer las cosas que de alguna forma pensamos que los demás también están acostumbrados a ella. Tomar conciencia de cómo dañamos a los demás es doloroso y requiere tiempo. Este camino es posible gracias a nuestro compromiso con la suavidad y la honestidad, a nuestro compromiso de permanecer despiertos, de estar atentos. La atención nos permite ver nuestro deseo y nuestra agresividad, nuestros celos y nuestra ignorancia. Pero no hacemos nada con ellos, simplemente los vemos. La atención es lo que nos permite verlos. El siguiente paso es refrenarse. La atención es la base y el camino es refrenarse. Refrenarse es una de esas palabras rígidas que suenan un poco represoras. Pensamos que seguramente las personas vivas, jugosas e interesantes no se refrenarían. Quizás se refrenasen de vez en cuando, pero no harían de ello su estilo de vida. Sin embargo, en este contexto, el refrenamiento es en gran medida el gran método. Refrenarse es la cualidad de no buscar entretenimiento en el momento en que nos sentimos ligeramente invadidos por el aburrimiento. Es la práctica de no rellenar inmediatamente el espacio porque hay una brecha. Una vez me dieron una práctica de meditación muy interesante que combinaba la atención y el refrenamiento. Se nos dijo que debíamos notar cuáles eran nuestros movimientos físicos cuando nos sintiéramos incómodos. Yo empecé a notar que cuando estaba incómoda hacía ciertas cosas, como estirarme la oreja, rascarme la cabeza o la nariz, aunque no me picaran, y enderezar el cuello.
Hacía todo tipo de pequeños movimientos saltarines y nerviosos cuando empezaba a sentirme insegura. Nuestras instrucciones eran que debíamos tratar de no cambiar nada y de no criticarnos por lo que estuviéramos haciendo. Simplemente debíamos ver que lo hacíamos. Una de las formas de entrar en contacto con la ausencia de suelo bajo los pies es percibir cómo tratamos de evitarlo. Refrenarse, no actuar siguiendo un hábito cuando notamos un impulso, tiene que ver con renunciar a la mentalidad del entrenamiento. Al refrenarnos, vemos que hay algo entre el surgimiento del anhelo o la agresión o la soledad o lo que sea y cualquier acción resultante. Hay algo en nosotros que no queremos experimentar y de hecho no lo experimentamos porque actuamos muy rápidamente. Debajo de nuestras vidas ordinarias, debajo de todo lo que hablamos, de todo lo que nos movemos, de todos los pensamientos de nuestra mente, hay una fundamental falta de suelo bajo los pies. Esta ausencia está allí, borboteando constantemente. La experimentamos como inquietud y nerviosismo, y también como miedo. Es lo que motiva la pasión sexual, la agresión, la ignorancia, los celos y el orgullo. Pero nunca descendemos hasta su esencia. Refrenarse es el método que permite llegar a conocer la naturaleza de la inquietud y del miedo. Es un método para asentarse en esa falta de suelo bajo los pies. Si nos entretenemos inmediatamente con charlas, actos, pensamientos, si no hacemos ninguna pausa, nunca podremos relajarnos. Pasaremos toda la vida acelerados, siempre seremos lo que mi abuelo llamaba un buen caso de espasmo nervioso. Refrenarse es la forma de hacerse amigo de uno mismo al nivel más profundo posible. Podemos empezar a relacionarnos con lo que está debajo de las burbujas, de los pedos y eructos, de todo el material que se expresa como rigidez, control, comportamiento manipulativo o lo que sea. Por debajo de todo eso hay algo suave, muy tierno, que experimentamos como miedo o nerviosismo. Había una vez una joven guerrera a la que su profesora le dijo que tenía que luchar con el miedo, pero ella no quería hacerlo. Le parecía algo demasiado agresivo, temerario, le parecía poco amistoso. Pero la profesora insistió y le dio las instrucciones para su batalla. Llegado el día, la estudiante estaba de pie en un lado y el miedo estaba al otro lado. La guerrera se sentía muy pequeña y el miedo parecía muy grande e iracundo. Ambos tenían asidas sus armas. La joven guerrera se levantó, fue hacia el miedo, se postró 3 veces ante él y le preguntó: ¿Me das permiso para entrar en esta batalla contigo? El miedo dijo: Gracias por mostrar tanto respeto al pedirme permiso. La joven guerrera volvió a preguntar: ¿Cómo puedo derrotarte? Y el miedo replicó: Mis armas son que hablo muy rápido y me sitúo muy cerca de tu cara. Entonces te pones muy nerviosa y haces lo que te digo. Si no hicieses lo que te digo, no tendría ningún poder. Puedes escucharme, puedes respetarme. Puedo incluso convencerte con mis argumentos, pero si no haces lo que te digo, no tengo poder. De esta forma, la estudiante guerrera aprendió a derrotar al miedo. Así es como funcionan las cosas en la realidad. Tenemos que sentir cierto respeto por el nerviosismo. Tenemos que comprender que nuestras emociones tienen el poder de hacernos dar vuelta en círculos. Dicha comprensión nos ayuda a descubrir cómo aumentamos nuestro dolor y confusión, cómo nos dañamos a nosotros mismos. Por medio de nuestra bondad básica, de nuestra sabiduría básica, de nuestra inteligencia básica, podemos dejar de hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. La atención nos permite ver las cosas cuando surgen y la comprensión nos permite no aceptar la reacción en cadena
que las hace tomar una dimensión incontrolada. Mantenemos las cosas en su tamaño diminuto, las mantenemos pequeñas. No se expanden hasta convertirse en la Tercera Guerra Mundial ni derivan en violencia doméstica. Y todo ello viene de aprender a detenernos un momento, de aprender a no repetir las cosas impulsivamente una y otra vez. Detenerse un momento en lugar de llenar el espacio de manera inmediata es una experiencia transformadora. Cuando esperamos, comenzamos a conectar con la inquietud fundamental y con la amplitud fundamental. Así es como dejamos de hacer daño. Empezamos a conocernos completamente y a respetarnos. Podemos permitir que ocurra cualquier cosa. Podemos encontrarnos con cualquier cosa sentada en el comedor de casa sin perder el control. Hemos sido procesados completamente por el autoconocimiento, procesados por esta atención honesta y delicada. Este proceso nos conecta con el fruto de no hacer daño, que es un bienestar fundamental de cuerpo, discurso y mente. El bienestar corporal es como una montaña, y en una montaña ocurren muchas cosas. Graniza, soplan los vientos, llueve y nieva. El sol la calienta mucho con sus rayos. Las nubes pasan, los animales defecan y orinan en ella, la gente también. Alguna gente deja sus basuras por allí y otros las recogen. En la montaña vienen y van muchas cosas, pero ella siempre permanece allí. Cuando nos hemos visto completamente hay una quietud en el cuerpo que es como una montaña. Ya no damos saltos ni tenemos que rascarnos la nariz, tirarnos de la oreja, golpear a alguien, ir corriendo de un lado a otro o beber para olvidar. El resultado de una relación óptima con nosotros mismos es que permanecemos tranquilos, lo que no significa que no corramos, saltemos o bailemos. Significa que no hay compulsión. Ya no trabajamos en exceso, no comemos en exceso, no fumamos en exceso, y no seducimos en exceso. En resumen, empezamos a dejar de hacer daño. El bienestar del discurso es como un laúd sin cuerdas. Aún sin cuerdas, este instrumento musical habla por sí mismo. Esta imagen quiere indicar que nuestro discurso se asienta, lo cual no significa que lo controlemos, que seamos rígidos o que tratemos de no decir cosas equivocadas. Más bien significa que nuestro discurso es directo y muy disciplinado. No comenzamos a soltar palabras simplemente porque nadie habla y nos ponemos nerviosos. Tampoco parloteamos como urracas o cuervos. Ya lo hemos oído todo. Hemos sido insultados y hemos sido alabados. Sabemos lo que es estar en situaciones en las que todo el mundo está enfadado y en las que todo el mundo está pacífico. Nos sentimos en casa en el mundo porque nos sentimos en casa con nosotros mismos. Por eso no tenemos la sensación de tener que dar curso a las palabras por hábito o por estar nerviosos. Nuestro discurso está domesticado y cuando hablamos comunicamos. No echamos a perder este don expresando nuestras neurosis. No hacer daño requiere estar despierto. Parte de estar despierto es ralentizarnos lo suficiente como para tomar conciencia de lo que decimos y hacemos. Cuanto más vemos nuestras reacciones emocionales en cadena y entendemos su funcionamiento, más fácil es refrenarse. Estar despierto, ralentizarse y percibir se convierten en un estilo de vida. En la raíz de todo el mal que causamos está la ignorancia y empezamos a deshacerla a través de la meditación. Cuando nos damos cuenta de que no ponemos atención, de que raras veces nos refrenamos, de que apenas tenemos bienestar, eso no es confusión, sino el principio de la claridad. A medida que transcurren los momentos de nuestra vida, nuestra habilidad de hacernos los sordos, ciegos y mudos deja de funcionar.
Y lo interesante de este proceso es que en lugar de hacernos más rígidos, nos liberan. Es la liberación que surge naturalmente cuando estamos completamente aquí, sin ansiedad ante la imperfección.